ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el luz sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras esta montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar, y cada segundo en septiembre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras esta montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras esta montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Bueno, por fin llegamos. De todas maneras, llegamos, aunque llegamos un poquito más allá de las 9 de la noche por algunas dificultades que se nos presentaron a último minuto, pero acá estamos. Y agradecer la paciencia de nuestro amigo José Matos, especialista en Derecho Laboral, por esperarnos a que iniciemos. Buenas noches, querida Charito. Buenas noches, José. Buenas noches, Sofía, buenas noches, José, y buenas noches a todas nuestras amigas que nos están viendo el día de hoy. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante, de mucho interés de todas nuestras amigas trabajadoras del hogar. Vamos a hablar sobre la gratificación por fiestas patrias. ¿Es voluntaria o no es voluntaria? ¿Qué nos dicen nuestras amigas? Estamos esperando sus consultas y también sus comentarios a través de nuestro chat, así que escríbanos, por favor. Así es, esperándole. Si trabajas por días, ¿te corresponderá? ¿Qué es eso del 9%, que ahora vemos mucho más interés? ¿Cuál es tu situación, querida amiga, amigo que nos estás viendo? ¿Te han dado ya tu gratificación para el mes de julio? ¿Cómo es? ¿Te han dado de repente un regalito o qué te han dado? Vamos a aclarar todas estas dudas con nuestro querido amigo José Matos esta noche y compartamos con otras amigas. Charito, como siempre tenemos casos de amigas que nos han hecho consultas sin consulta, pero acá tenemos uno de Catalina.
Exacto, tenemos la consulta de Catalina, bueno, el caso de Catalina, ¿no? Que ella nos dice, Catalina trabaja en una casa desde hace un año. En diciembre sus empleadores le dieron un panetón por Navidad y ahora por fiestas patrias le han dicho que le darán una buena propina, porque están muy contentos con su trabajo. ¿Te ha ocurrido algo parecido, amiga Catalina? ¿Crees que la gratificación es voluntaria o no? Esperamos tus comentarios, como ya lo dije anteriormente, y le damos la bienvenida ya a José Matos. Gracias, José, por estar una vez más aquí con nosotros. Muchas gracias, Rosario, Sofía, ¿cómo están? Buenas noches a todos y a todas que nos están viendo en las redes, vía Facebook, vía YouTube, y justo como ya muy bien Rosario lo ha señalado, ¿no? El tema del día de hoy que vamos a conversar un poco son sobre las gratificaciones legales, si son voluntarias, es obligatoria, ¿no? Y que tenemos que señalar justo con el caso que nos han comentado, ¿no? Si las gratificaciones son como una liberalidad, y la respuesta es no. Es una obligación del empleador otorgar a sus trabajadores las gratificaciones en cada semestre. Va a ser una en julio, por fiestas patrias, y la otra en Navidad, ¿no? Específicamente en diciembre. Entonces, los trabajadores que hayan cumplido como mínimo un mes de labores completos en el mes van a tener derecho a la gratificación. Claro, si yo he trabajado, por ejemplo, desde enero de 2023 hasta junio y sigo laborando, voy a tener derecho a una gratificación que va a ser equivalente a mi remuneración. Pero ¿por qué, estimado José, sigue habiendo, que más adelante tenemos otros casos que nos han planteado, y hace un ratito otra amiga, un caso que es lamentable también? ¿Por qué esto se sigue pensando que es voluntario? ¿Será realmente que los empleadores no saben? Porque muchos de ellos tienen empresas. ¿Qué pasa, no? Es como el caso de Catalina, ¿no? Nos gusta su trabajo, sentimos que está bien, pero ya no te vamos a dar un panetón, te vamos a dar un poquito más. Tiene que ver con la valoración del trabajo. Muchas gracias, Sofía. Este tema de por qué el empleador incumple, ¿no? Es un tema transversal que tiene, ¿no?, varias aristas. En primer lugar, puede ser un tema del desconocimiento, ¿no? De considerar que la ley todavía sigue siendo como la antigua, donde recortaba derechos, ¿no? Esto ya cambió y ya tiene 2 años donde los trabajadores y trabajadoras del hogar tienen derecho a una gratificación completa. Esto por imperio de la norma. Segundo, ¿no? Puede ser que en el Perú aún se siga teniendo un alto grado de informalidad y no tengamos todavía los trabajadores registrados, no tengamos todavía pagándoles, ¿no?, de manera mínima como la remuneración. Entonces, hay ahí un tema donde los empleadores están incumpliendo reiteradas veces y les están señalando a los trabajadores que no tienen derecho. Y otro factor también puede ser, ¿no?, que el trabajo en el hogar, ¿no?, como es un tema que si bien a nivel normativo se les ha reconocido estos derechos a favor de los trabajadores y trabajadoras del hogar, sin embargo, la cultura en el Perú todavía considera este tipo de actividad como una actividad, ¿no?, de un subtrabajo, y por lo tanto, como es un subtrabajo, no le corresponde estos beneficios, y lo están tratando como si fuera un trabajo que no tenga estos derechos, ¿no? Entonces, eso no quiere decir, ojo, que más adelante el trabajador o la trabajadora pueda reclamar, sea ante la vía judicial o ante la vía inspectiva, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no?, que es muy importante que los trabajadores y trabajadoras que están viendo este programa le puedan trasladar estos programas a los empleadores para que sepan cuáles son sus obligaciones, ¿no? Tengo la obligación de pagarle la gratificación que corresponde, ¿no? Y claro, esto va a tener algunos requisitos, ojo. Por ejemplo, como mínimo debo haber trabajado un mes completo. José, yo ingresé en el mes de junio y trabajé de junio completo. ¿Tengo derecho ahora en el siguiente mes, que es julio, al pago de gratificación? La respuesta es sí, pero solamente a 1/6 de la gratificación. No vas a recibir la gratificación completa. Entonces, para los que han trabajado desde enero hasta junio de 2023 de manera completa, ellos sí van a tener derecho a una gratificación equivalente, ¿no?, a una remuneración. Los que no han trabajado, digamos, 2 meses, 3 meses, van a tener en porcentaje, ¿no?, sea 1/6, 2/6, 3/6, dependiendo de los meses, a un derecho a esa, ¿no?, gratificación, pero proporcional. Correcto. Gracias, gracias. Y
Acá vamos a leer, no Charo, lo que dice el artículo 14 de la ley sobre este tema, pero que hay unos puntos ahí que nos parecen medios términos técnicos para que nos ayudes a aclarar y porque nuestras amigas pueden estar en esa situación. Charito. Está apagado tu micrófono. Perdón. Ahora sí. En el artículo 14, José, del reglamento de la ley 31047, nos dice que la persona trabajadora del hogar con o sin residencia en el hogar esté contratada a plazo indeterminado o determinado, independientemente del número de horas laborales, tiene derecho al pago de gratificaciones. Nosotros quisiéramos preguntarte que nos puedas explicar, por favor, ¿a qué se refiere lo de plazo determinado e independientemente de las horas laborales? Muy bien. Primero hay que establecer los supuestos, ¿no? O sea, la norma dice que todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a una gratificación legal y establece que tanto los trabajadores a plazo indeterminado como los de plazo fijo. Entonces vamos a poner, ¿no? Este tipo de actividad de prestación, ¿no? De un contrato a plazo indeterminado es cuando no se pueda justificar un tipo de contratación temporal. Por ejemplo, ¿cuándo podría ser una contratación temporal? Yo tengo contratada a una trabajadora del hogar para que realice la prestación en el hogar y está contrato a plazo indeterminado, sin embargo, se va, digamos, de descanso, ¿no? Por subsidio por maternidad, ¿no? Sus 98 días. De esos 98 días, la Seguridad Social, salud, le va a pagar con subsidios por esos 98 días que no va a laborar. Y es muy probable que la trabajadora pueda empalmar también sus vacaciones, ¿no? O sea, 98 días más 30 días. Entonces, en ese periodo que, digamos, el titular del puesto se va, digamos, a una suspensión sin goce, pero sin subsidiar, entonces el empleador puede contratar temporalmente a un trabajador para que realice esa prestación, ¿no? Este contrato se le denomina el contrato de suplencia, que es un contrato temporal, ¿no? Que va a tener una condición que se va a hacer, que se va a resolver cuando el titular vuelva al puesto, ¿no? En este caso, que la trabajadora retorne de su pre y postnatal, o después, o en todo caso, si es que empalma con vacaciones, retorna, y por lo tanto el contrato se extingue. Entonces, tanto el trabajador a plazo determinado, como es el reemplazante, como el titular, tienen derecho a la gratificación. Por ejemplo, en este caso, el temporal va a trabajar 3 meses, ¿no? Aproximadamente, pongamos, ¿no? Completos. Entonces, va a tener derecho a una gratificación, pero como no va a llegar a julio y diciembre es probable, ¿no? Entonces le va a tener que dar una gratificación trunca en su liquidación. Ojo. Entonces, por eso dice la norma que todos los trabajadores, sean a contrato a plazo indeterminado o a plazo fijo, tienen derecho a la gratificación. Ahora, también establece la norma aquellos trabajadores que realicen las jornadas completas o menores a ellas, ¿no? Independientemente de las horas, dice. Entonces, lo que sucede aquí es que todos los trabajadores que tengan contrato de jornada completa de 8 horas diarias, que normalmente es con el máximo, también hay trabajadores que realizan jornadas de 4 horas, 4, 3 horas, 5 horas. Los trabajadores que realizan estas jornadas, sean diarias o interdiarias o 3 veces a la semana, que son los contratos a tiempo parcial, también tienen derecho a la gratificación, ¿sí? Entonces la norma te está poniendo, tiene derecho a la gratificación los trabajadores con contrato a plazo indeterminado, es decir, que su contrato se va a resolver por una causa solamente justificada, o aquellos contratos a plazo fijo, ¿no? Que tienen una condición de temporalidad por la cual han sido contratados, indistintamente de estos tipos de contratos de que sean de 8 horas o menores a ellas, ¿no? Interdiarias o continuadas. Todos ellos tienen derecho a la gratificación. Lo único que tienen que demostrar es que han trabajado un mes completo. Es decir, yo trabajé, por ejemplo, tengo un contrato a tiempo parcial donde laboro 4 horas y de lunes, miércoles, viernes y sábado, pongamos. Y yo gano un proporcional, pongamos, ¿no? Como no laboro jornada completa, le están pagando un proporcional de, pongamos, de 700 soles, ¿no? Por ahí alguien puede decir, uy, como yo no cumplo jornada completa, no tengo derecho a gratificación, pero sí tiene derecho porque ha trabajado todos los meses completos desde enero hasta junio. Por lo tanto, también los trabajadores a tiempo parcial con este tipo de jornadas también tienen derecho a que les pague la gratificación. Pero claro, el monto de la gratificación no va a ser de manera, ¿no? Como si percibe un trabajador con jornada completa, ¿no? Sino va a ser proporcional al sueldo que percibe.
Muy, muy interesante y Charito, seguro ahí ya vamos teniendo varias consultas de las amigas y aprovechen, amigas, en hacer sus consultas porque después, al final ya tenemos demasiado y ya no tenemos tiempo. Iba justo, José, en relación a lo del tiempo determinado, que hay una consulta de nuestra amiga Alicia que nos dice, me han contratado solo por el mes de junio y julio. Por favor, ¿me pueden decir si me corresponde algo de gratificación? O sea, Muy bien. eso, algo como tú decías, pero acá se junta para el mes del primer semestre, para junio, para 28 y también estaría sumando el de julio como para diciembre. ¿Qué le podemos decir a Alicia, José, por favor? Sí, primero, bueno, considerando que el contrato en verdad es temporal, ¿no? Que por ahí está reemplazando a un trabajador, ¿no? O hay una causal que justifique la temporalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que el contrato en verdad no sea temporal, pero indistintamente de ello. Si un trabajador ingresa en junio, ¿no? Y trabaja todo el mes completo, desde el 1 de junio, entonces sí tiene derecho a percibir la gratificación de julio, pero va a recibir un sexto nada más, ¿sí? Entonces, esto es importante, o sea, no voy a recibir la gratificación de acuerdo al sueldo mensual que percibo, sino a ese sueldo del mes de junio, ¿no? Porque he trabajado junio completo y la gratificación me las tienen que pagar en los primeros 15 días de julio, entonces yo voy a tener derecho a un sexto, ¿no? De la remuneración. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner por ahí un ejemplo. Que percibe el trabajador, pongamos ahí 1.800, ¿no? Si 1.800 lo dividimos entre 6, ¿no? Y lo multiplicamos por un sexto de ello, ¿no? Ese sexto va a ser, digamos, lo que perciba. A ver, vamos a poner acá con una calculadora algo rápido, ¿no? Por ejemplo, si mi sueldo, pongamos, ¿no? Mi sueldo es 1.500 y yo he trabajado solamente todo el mes de junio. Entonces voy a recibir por ese mes, ¿no? Como gratificación, 150, porque es un sexto de 1.500, ¿sí? 250. Y en este caso que ella se va a trabajar solamente junio y julio, cuando se retire en julio, ¿le van a dar algo más también o solamente sería sí, julio? Sí, porque le tendría que dar en la liquidación un sexto también, 250 más. Pero vamos por parte, ¿no? Lo primero que le tendrían que pagar es en julio, los primeros 15 días, un sexto, 250. Es decir, si yo percibo 1.500 de remuneración y estoy dentro de los 15 días de julio, entonces el empleador tiene la obligación de depositarle un sexto y entregarle al trabajador en estos primeros 15 días. Después que termina julio, ¿no? Cuando va a ser la liquidación, estamos hablando de un contrato temporal válido, ¿no? Y le hace la liquidación a la trabajadora, le tiene que considerar como gratificaciones de diciembre, ¿no? Impagas o truncas, un sexto que también sería 250 soles que tenían que pagarle. Entonces va a ser un pago en los primeros 15 días por la gratificación de julio y el otro pago gratificación trunca, pero por el mes de diciembre. Gracias, gracias Alicia. Ahora ya tienes la información y a nuestras amigas que están en esa misma situación. Charito. Y tenemos una consulta acá, José, de una amiga que nos ha escrito al chat. Nos dice, si una persona lleva trabajando 4 meses trabajando, ganando 1.700 soles, ¿le corresponde gratificación? ¿Cuánto sería, por favor? A ver, si una persona lleva trabajando 4 meses, ganando 1.700 soles. A ver, vamos a considerar que comenzó, a ver, para que sean 4 meses, comenzó en marzo, ¿no? Marzo, abril, mayo y junio, ¿no? Los 4 meses. Ya, entonces ahí vamos a dividir 1.700, así, hagamos con la calculadora, así como un ejemplo, 1.700 entre 6 y le multiplicamos por 4. Algo aproximadamente de 1.133 soles tendría que percibir como gratificación en julio. Ahí, ojo, ahí no vamos a contabilizar el mes de julio, solamente vamos a contabilizar de enero a junio. Si yo trabajé a marzo, abril, mayo y junio, porque el julio va a ser contabilizado
pero para diciembre, para la gratificación de diciembre. Gracias, gracias. Charito, tenemos ahí las amigas que también nos habían comentado con respecto a su realidad, si reciben o qué les han dado de gratificación, ¿verdad? Y le pedimos a Renzo que nos pueda compartir, o tenemos una consulta antes. No, podemos pasar. Adelante, Renzo. Gracias por apoyarnos. No, hasta ahorita no recibo nada, porque no sé qué es una gratificación. Sí, pero no como debe ser. Digamos que me pagaban 600, me daban 200, 150. Desde que empecé a trabajar, sí. No, yo no sabía, pero los jefes sí me daban. Así, como una propina 100 soles, 200, primera vez. Algunos sitios sí, algunos sitios no. Tal vez es su voluntad, no lo sé, pero sí me dieron a mí. Por los tiempos que trabajas, por el 28 o por Navidad. Creo que de las amigas que hemos escuchado, solo una decía que le daban, ¿no? En el resto no le daban, y eso es algo, una realidad que nos sigue sucediendo. Bueno, hay mucho trabajo por delante, José, del Ministerio, de Sonafil, para hacer la difusión, ¿no? En estos tiempos que sería importantísimo, ¿no? Sí, es muy importante ahí el tema de, ¿no? Ya también hay un informe de la OIT que hace un par de meses fue publicado, donde señalaba que el alto grado de informalidad, ¿no? Que, digamos, se estaba observando en el régimen de contratación de trabajo en el hogar, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque nos permite, en todo caso, observar este indicador, ¿no? De por qué el incumplimiento, ¿no? ¿Por qué el empleador, que este caso es ¿no? El hogar en sí, que puede ser entre, ¿no? Los que contratan al trabajador o trabajadora, incumplen más que cualquier otra empresa, ¿no? Entonces, acá viene, ¿no? Todo un tema, porque va a haber varios elementos, ¿no? O sea, yo estoy contratando muchas veces a alguien para que supla ese tema del cuidado en el hogar y de los menores, sin embargo, no estoy teniendo el presupuesto para pagarlo, ¿sí? Entonces, estoy contratando, entonces ahí viene un tema, todo un problema, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque debería contratar en todo caso al trabajador o trabajadora a tiempo parcial, ¿no? Que podría ser una modalidad que le beneficie, ¿no? Pero si contrata 8 horas o más incluso, tendría que reconocerle todos esos derechos, ¿no? Entonces acá los sistemas de protección a favor del trabajador o trabajadora del hogar tendrían que ser eficientes. Y claro, acá vamos a hablar por varios tramos, ¿no? Porque son distintas realidades, porque acá no estamos hablando de empresas productivas, sino estamos hablando de hogares que contratan para que puedan trabajadores y trabajadoras para que se puedan encargar del cuidado de los menores y del hogar. Entonces, es una labor muy importante. Entonces, ese es un tema, ¿no? Después también van a haber hogares que, aún así teniendo, ¿no? digamos, la capacidad económica, no les reconoce porque consideran que esta actividad, ¿no? Es una actividad, digamos, que no necesariamente se le debe reconocer ¿no? ese pago como se les reconoce en una actividad productiva. Y también van a haber otros también empleadores, ¿no? que sí se les reconoce, ¿no? y que les otorga todos estos beneficios, ¿no? Entonces vamos a ver 3 tipos de empleadores, ¿no? En 3 tipos de realidades donde el trabajador, ¿no? Donde va, digamos, en algunas situaciones se les va a reconocer todos sus derechos, en otras situaciones algún tipo de formalidad y en otras están en total desamparo. Entonces, y eso es muy importante de tener esa data, porque eso le va a permitir a las autoridades tomar mejores decisiones. Por ejemplo, ya muy bien, por ejemplo, puedo mandar a la fiscalización para un tema de que, digamos, se puedan adecuar, ¿no? Es decir, oye, si no tienes para pagar, contrata a tiempo parcial, ¿no? Para que la trabajadora o trabajador pueda, digamos, suscribir con otro contrato a tiempo parcial y pueda, en todo caso, tener su remuneración completa. En otros casos, donde el empleador sí tiene la capacidad económica y puede pagar, aquí sí habría ¿no? la opción, digamos, de enseñanza para que pueda regularizar. Y en aquellos casos donde sí, digamos, está reconociéndoles todo, no habría mayor problema, simplemente por ahí que se cumpla la formalidad del contrato, ¿no? Que normalmente es una obligación, ¿no? Y que le garantiza más adelante al trabajador, si hubiera algún tema posterior, sepa, ¿no?
Ahora, acá también viene, ¿no? Que muchas veces lo que no se dice en el contrato o al inicio se considera que no son. O sea, si yo no hablé de gratificación al inicio de mi contrato, no tengo derecho, ¿no? Acá hay que señalarle a todos que los derechos son irrenunciables. Es decir, todos estos derechos que se les ha reconocido en la nueva ley, ¿no? Y en su reglamento que desarrolla estos derechos, debemos señalar que se le ha reconocido al trabajador y trabajadora del hogar aquellos derechos mínimos, ojo, estamos hablando de derechos mínimos, ni siquiera estamos hablando de derechos así máximos, mínimos, donde nadie, ni por autonomía de la voluntad, es decir, el trabajador con el empleo se ponen de acuerdo en que me paguen menos, o nos ponemos de acuerdo de no recibir la gratificación, no, porque es irrenunciable. Igual el trabajador lo puede exigir en cualquier momento, ¿sí? Y tampoco el empleado puede decir unilateralmente yo no te voy a pagar, porque después el trabajador lo puede exigir ante la vía administrativa y la vía judicial. Entonces, ante este panorama que tenemos en el Perú, es necesario levantar esa data para poder identificar cómo intervenir a través de orientaciones, a través de asistencias, a través de fiscalización, ¿no? Que también se tenga que, digamos, tener claro que en qué distritos es donde más contratación de trabajo en el hogar hay, con el objeto de fomentar ahí, en estos centros, ¿no? de trabajo, el cumplimiento de las disposiciones, ¿no? Eso es lo que diría como un primer diagnóstico. Justo con el tema que tú estabas comentando, Charito, tenemos varios comentarios ahí que están haciendo, pero iba en relación a lo que tú comentabas. Silvia Carranza, gracias por tu comentario, dice su consulta, y cuando ingresas a un trabajo y en la entrevista no hablamos de los beneficios, el empleador puede decirme que no me corresponde porque no se habló de eso o porque ellos no dan beneficios, ¿puedo reclamarlo? O sea, ¿no lo hablaste? Ya, si no lo dijiste, ya fuiste. Y bueno, por el otro lado, bueno, yo no doy beneficios, así es que te aguantas, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, como les decía, ¿no? Los derechos que están reconocidos en la legislación son derechos irrenunciables. Es decir, no es que si no lo puse en el contrato o por ahí al inicio del contrato verbal no me lo señalaron, ya no los tengo, eso no es tan cierto, sí los tengo. Es un derecho que se le reconoce a todos. Y por lo tanto, el trabajador le puede exigir en cualquier momento en caso el empleador no los otorgue. Ahora también por eso les decía que es importante que ustedes vean este programa. ¿Por qué? Porque pueden simplemente decirle al empleador, ¿no? Y señalarle, ¿no? Que tienen obligación de poder pagarles las gratificaciones. Ahora, también ahí viene un tema, ¿no? El empleador tendría que sincerarse, ¿no? Oye, ¿me alcanza para contratar a un trabajador o trabajadora del hogar a tiempo completo? ¿Tengo el presupuesto? ¿No? Porque si no estaríamos viendo un tipo de contratación donde no se base sobre el incumplimiento de pagarle todos estos beneficios. Y esto es un problema, ¿no? Que más adelante va a repercutir en una sola persona que va a ser el trabajador del hogar, ¿no? Porque estamos contratando trabajadores, pero bajo la lógica de que no les vamos a reconocer muchos de sus derechos, ¿no? Y esto más adelante va a tener repercusiones tanto en la vía laboral como en la vía administrativa, porque después el trabajador va a exigir y todos esos derechos se les va a tener que pagar y reconocer. Entonces, esto sí es importante porque si vamos a contratar un trabajador del hogar, hay que hacer un planeamiento y reconociendo todos sus derechos. Oye, no me alcanza para contratar a un trabajadora a las 8 horas completas, contrato a tiempo parcial. Es una medida que les puede favorecer y se pueden sincerar tanto con el trabajador, ¿no? Y el empleador, ¿no? Porque así ya se tiene claras las cosas desde el inicio. Gracias, Charito. 2 consultas, José, rapidito. Mira, una justo de una empleadora que nos dice, soy Carla y Gloria trabaja en mi casa desde el 10 de abril de este año. Me han dicho que debo pagarle gratificación en este mes de julio. ¿Eso es cierto? Pregunta. Ella gana 1.500 soles al mes. ¿Cuánto le debo dar? Muy bien. Y luego tenemos la consulta de una amiga trabajadora del hogar que nos dice, buenas noches, doctor Matos. Necesito saber si a partir del año 2021 es un sueldo completo. Gracias por la respuesta. Muy bien, Rosario, gracias. Estamos hablando en el primer caso, una trabajadora que percibe 1.500 de salario, ¿no? Sí, que ingresó el 10 de mayo ingresó, ¿no? Ahora, 10 de abril. 10 de abril, disculpa.
Entonces, como es mes completo, ojo, entonces no se va a considerar el mes de abril. Se va a considerar mayo y junio. Y como ya habíamos dicho que 1500, el sexto de 1500 es 250, entonces le corresponde en este semestre, ojo, de julio, el pago de la gratificación, le corresponde que le paguen 500 soles, ¿sí? 500 soles como gratificación. Yo recomendaría, ¿no? Justo que están haciendo las consultas a los empleadores, que todos esos pagos los tengan, ¿no? Con una boleta del trabajador donde se pueda suscribir que se le está entregando las gratificaciones, que se le está pagando las remuneraciones, para más adelante, ¿no? También el empleado tenga su propio control, un control de un folder donde pueda tener todos estos documentos, con el objeto que más adelante hay una fiscalización o posterior pueda mostrar, ¿no? A la autoridad que está cumpliendo con todas sus obligaciones. Ahora, acá también es importante, ¿no? No se considera los meses, por así decirlo, no completos, ¿no? Si yo ingresé, por ejemplo, en este caso, el 10 de abril, como abril no va a ser un mes completo, entonces voy a considerar solamente el siguiente, ¿no? Que es mes completo, que sería mayo y junio. Y con esos 2 meses sería el cálculo de la gratificación para el mes de julio. En el otro caso, Rosario, si me podrías recordar un poquito. Sí, nos quieren hacer la consulta si se recibe el sueldo completo a partir del año 2021. Ya, a partir del año 2021, a ver, ahí tendríamos que ver cuándo se incorpora la ley. Si no me recuerdo fue octubre de 2021, ¿no? 20, del 2020. Ya, 2020. Entonces, octubre de 2020, entonces al 2021 ya tenía, ¿no? Que ser la gratificación completa. Por ahí recuerdo que habían algunas interpretaciones que decía hay que esperar al reglamento, ¿no? Pero esto también hay que tomarlo con pinzas porque la ley ya reconocía el derecho que se pague de manera completa. O sea, el reglamento lo único que iba a hacer es desarrollar, no iba a agregar un nuevo derecho. Entonces, cuando ustedes leen la ley que se incorpora en octubre del 2020, ya señalaba de manera expresa, se deroga la ley y el reglamento anterior. Entonces, ya desde el 2020, ya el empleado tenía que pagarles de manera completa a sus trabajadores, en el caso de gratificación de acá sería de diciembre, y después posteriores a las gratificaciones del 2021, julio y diciembre. Entonces, sí, ahí sí tendrían que ya pagarle, ¿no? Siendo la respuesta de manera completa en 2021. Ya vamos a entrar, amigas, a qué es eso del 9%, ahorita que entremos, pero antes quería hacerte una consulta, es sobre esta amiga que nos su nombre lo vamos a mantener en reserva, dice que su empleadora le ha dicho que no le corresponde dar gratificación en julio porque ella se basa sobre la ley de su empresa. O sea, que no, si su ley de la ley de las que no de trabajadoras del hogar no corresponde eso, no le va a dar. Ya, ¿Qué le podemos indicar a ella? Porque está que está temerosa, y eso, amigas, es nuestro trabajo. Y ella me decía, no, habla tú con mi empleadora. O sea, es como nosotros vamos haciendo fuerza, ¿no? Para pensar que eso es nuestro derecho. Pero ¿qué le podemos comentar sobre este caso en concreto? La ley de mi empresa dice que no te corresponde y no te doy. Ya, ahí hay que precisar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, si uno es un empresario y tiene una figura de microempresa donde le da ciertos beneficios a los empleadores, ¿no? En todo caso, si están bajo esta figura de microempresa, para que algunos beneficios legales no se les otorgue a sus trabajadores. Pero en el caso del trabajo en el hogar, ojo, el trabajo en el hogar no está dentro del ámbito de la microempresa, está dentro de su ámbito especial. Y su ámbito especial le ha reconocido los mismos derechos que el régimen general. Por lo tanto, a un trabajador del hogar no se le puede contratar, ni tampoco se le puede, digamos, equiparar como si fuera un trabajo de microempresa. No, entonces eso está prohibido, porque la propia ley es clara y precisa, ¿no? Cualquier trabajador que realice esta actividad que tenga que ver con el cuidado, con este tipo de prestación, sea en el hogar, sea de menores o adultos, ¿no? Entonces, no se le tendría que equiparar a un régimen de contratación de micro o pequeña, que son regímenes para empresas productivas. Acá estamos hablando no de una empresa, sino de una persona que contrata para determinada actividad. Entonces, acá lo que le corresponde es el régimen especial y también el régimen general, cuando la propia norma especial
lo traslade, digamos, de manera, digamos, a un tipo, digamos, de beneficios, ¿no? Como, por ejemplo, es el CTS, como, por ejemplo, también es en gratificación. Y esto es importante porque al trabajador del hogar y trabajadora le corresponden todos estos beneficios de manera completa, por más que el empleado tenga su empresa bajo la figura de la micro. Si hace eso, si estaríamos, ¿no? Si por ahí puede darse el caso que un empleador encubre una contratación de trabajador-trabajadora y lo ponga en su planilla, ¿no? Como como trabajadora de esa empresa, estaríamos hablando de un fraude específicamente, ¿no? Capaz ahí la trabajadora tiene su boleta, está en su planilla, está en salud, pero es un fraude que más adelante la trabajadora puede denunciar o demandar en la vía judicial, ¿no? El pago de todos estos beneficios bajo el régimen general. ¿Por qué? Porque ella nunca realizó una prestación a favor de la empresa, sino se encargó de labores de cuidado, limpieza, ¿no? Seguridad, bienestar, en todo lo que tenga que ver con la actividad de cuidado, ¿no? En el hogar. Entonces, no le correspondería ese tipo de régimen a los trabajadores y trabajadoras del hogar. Gracias, Charito. Sí, tenemos aquí un caso más, José. Nos dice, soy Mónica, estoy trabajando en casa desde hace 2 años y no estoy asegurada. Mi amiga me ha dicho que aparte de mi gratificación, me deben dar el 9% de mi sueldo. No entiendo a qué se refiere. ¿Me podrían explicar? Nos pregunta, ¿a qué se refiere José con el 9% extra que deben recibir las trabajadoras del hogar? ¿Se tiene que entregar esto si están aseguradas o no aseguradas? Sí, esto viene de la ley 27735 que desarrolla, ¿no? Lo que es el pago del derecho de gratificaciones en julio y diciembre, que después tuvo una modificatoria en su artículo 8, ¿no? Que se refiere a lo que es la inafectación de las gratificaciones. Es decir, todo aquel trabajador que percibe estas gratificaciones del régimen de la actividad privada, ¿no? Sea en fiestas patrias o Navidad, le van a ser inafectas, ¿no? Digamos, salvo algunos descuentos establecidos por ley o autorizados por el trabajador, ¿no? Por ejemplo, el tema, entonces, lo que es lo que pasaba antes, ¿no? El Seguro Social de Salud descontaba, ¿no? Un porcentaje del 9%, o bueno, el empleado tenía que pagar un 9% de la remuneración que percibe el trabajador para el seguro de sus trabajadoras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando llegaba el mes de julio y el mes de diciembre, le tenía que pagar el doble, ¿no? No solamente por la remuneración que percibe, sino también por la gratificación. Entonces, cuando se hace esta modificatoria en la ley, ese 9%, ojo, pasó de la gratificación que tenía que entregarle, pasó al trabajador. Es por eso que se dice que en las gratificaciones de julio y diciembre, los trabajadores del régimen de la actividad privada, incluyendo los trabajadores en el hogar, tienen derecho a la gratificación más el 9% de esa gratificación. Entonces, por eso, muchas veces ese 9% va a coincidir con la remuneración completa, pero no todos los casos, porque en algunos casos la gratificación no va a ser completa, va a ser parcial, ¿no? Como lo hemos visto, oye, trabajé un mes o trabajé 2 meses de manera completa, entonces, pero va a ser un 9% de ese concepto, ¿no? Entonces, ahí el empleador, en vez de depositarlo al Seguro Social, ¿no? Sea de salud, se lo tiene que entregar al trabajador. Es por eso que se dice ello, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el empleador no ha asegurado al trabajador? O sea, estoy de manera informal y solamente me están pagando las remuneraciones. Acá va a haber varios problemas porque ya estamos viendo un incumplimiento. Acá lo que tiene que hacer el empleador es inscribir al trabajador en el Seguro Social, ojo. ¿Y para qué? Para que más adelante, cuando hubiera un tema de un accidente, puede ser de trabajo o puede ser común, el trabajador pueda utilizar ese seguro y poder realizar esas prestaciones médicas o económicas. Porque si pasa algo sin estar asegurado el trabajador, el empleador es responsable de todas esas contingencias y tiene que más adelante responder por todo ello de manera individual, ¿sí? Indistintamente, ojo que ya como hay un incumplimiento, el sistema de inspección puede fiscalizar ello y proponer una infracción. ¿Por qué? Porque tenías que haber asegurado desde el primer día al trabajador o la trabajadora. Esto también es muy importante. Entonces, lo que acá se recomienda es que primero el empleador sepa que tiene que inscribir a su trabajador en el seguro regular y aportar a la seguridad social. Tanto tiene que aportar un porcentaje del 9% de la remuneración
Y también le tiene que descontar al trabajador porque también tiene que inscribirlo al Seguro Social en materia previsional, ¿no? Dependiendo si es sistema nacional o sistema privado. También va a tener que aportarle y hacer esos descuentos al trabajador, porque si no estaría en una situación de incumplimiento. Ahora, ¿qué pasa si el trabajador no está asegurado? ¿Qué pasa con mi 9%? Eso no quiere decir que no le vaya a pagar, le va a tener que pagar, ¿no? Y todos esos derechos son irrenunciables y que en cualquier momento el trabajador los puede reclamar. Genial, genial. Entonces ya saben, amigas, lo importante es asegurarnos, porque no solamente es pensar en el porcentaje extra que me van a dar, sino también proteger mi salud, poder aportar también para mi jubilación. Acá tenemos otras consultas. Una tenemos ahí en el que nos han hecho nuestra amiga RM Isabel Charito, pero decirle a nuestras amigas que al final vamos a dar los nombres de las 20 trabajadoras que han sido ganadoras de las becas que hemos estado haciendo, las que van a ganar, las que han respondido a la encuesta que hemos hecho hace unos días. Así es que manténganse al tanto para que sepan si están en la lista. Charito, ahí tenemos una consulta que no podemos dejar de hacerlo de la amiga RM Isabel. Sí, buenas noches, soy María. A mí me pagan 1.800, con eso declara mi empleadora la SUNAT, pero hace algunos meses me aumentó 200 más, pero me dijeron que ya me están dando con los 200 que me aumentaron. Me imagino que se refiere que ya le están dando su ratificación con los 200 que le aumentaron. Eso es lo que comento. Pero ¿cuál es la pregunta ahí? Sí, es un comentario. Nada. Sí, es más un comentario, creo. Sí, es un comentario. Adelante, Charito. Sí, queremos pasar a ver un spot de la ex defensora del pueblo que habla sobre todo de cómo los empleadores debemos de tratar de jugar bonito con nuestras trabajadoras del hogar. A propósito de nuestra campaña, ¿no? Nuestros saludos a nuestra amiga Silvia del Sindicato de Trabajadoras del Hogar de São Paulo, Brasil. Las trabajadoras del hogar cumplen un rol fundamental en la economía familiar y nacional. Su labor nos permite trabajar fuera de casa y desarrollarnos personal y familiarmente. Ellas día a día cuidan nuestra familia y sudan la camiseta en casa. Por ello, sus derechos deben ser reconocidos obligatoriamente y están recogidos en la Ley 31047. Juega bonito por las trabajadoras del hogar, las familias y nuestro país. Juega bonito, cumple con sus derechos. Ley 31047 de trabajadoras y trabajadores del hogar. Así es. Nuestro agradecimiento a la ex defensora del pueblo que se comprometió con nuestra campaña y estuvieron haciendo una serie de actividades también respecto a las trabajadoras del hogar. Y está pendiente, es un informe que la defensora se comprometió en que iban a sacar un nuevo informe respecto a las trabajadoras del hogar y esperemos que se cumpla en la nueva situación. Charito, el tiempo nos gana, pero ahí tenemos unas consultas que es importante poderla hacer a José. Sí, muy rapidito, José. Tenemos a una amiga que nos dice que desde enero de este año trabajó una vez por semana. 10 horas. Me pagan, dice, 100 soles por día. ¿Tengo derecho a recibir gratificación? ¿Y de cuánto sería? ¿Cuántas horas a la semana como mínimo, José, se debe trabajar para recibir una gratificación? La norma no establece un mínimo. O sea, si yo trabajo 1, 2 o 3 horas y percibo un monto, ¿no?, semanal y que posteriormente eso se puede mensualizar, tengo derecho a la gratificación. Pongamos un ejemplo, ¿no? Si yo percibo, no sé, trabajo 2 veces a la semana, 2 horas, ¿no? Ya, son 4 horas a la semana, es un contrato a tiempo parcial. Y percibo por ello 200 soles, ¿no? 200 soles cada semana, ¿no? Que al mes serían 800 soles. Entonces, si yo trabajo así desde enero hasta junio, percibo mi sueldo es 800 soles. Y como he trabajado de manera, ¿no?, constante en esa jornada de trabajo a tiempo parcial, me tienen que pagar la gratificación, ¿no?, completa, que sería 800 soles. Gracias. Mira, está complementando la consulta. RM Isabel dice,
el 9% con los 200 que me aumentaron y me dijo, voy a declararlo como pasaje. O sea, le han aumentado 200 soles, ella gana 1.800, pero le han aumentado 200 soles. Eso no lo van a declarar, sino va a pasar como pasajes. Yo supongo que lo que ella quiere decir, si le deben dar en base a 1.800 serían 2.100 o le dan los 800. 1.800, no sé si me dejen entender. José. Sí, acá tenemos que señalar que las condiciones de trabajo no forman parte de la remuneración para el cálculo. Entonces, por ejemplo, pero también hay que tener cuidado, ¿no? Que por ahí algunas condiciones de trabajo en verdad son remuneraciones. Entonces, tendríamos que ver en todo caso si es que esos 200 en verdad tienen ese fin, ¿no? De lo que es el traslado. Si es totalmente válido, no tendría que contabilizarse. Entonces, solamente el cálculo sería sobre el concepto de los 1.800. Gracias. Entonces, ya sabes, estimada RM Isabel. Y nuestra amiga María Lino, que siempre nos acompaña, saludos, María Lino desde Miami, nos dice, ¿dónde pueden las trabajadoras del hogar recoger copias de la ley para compartir con sus empleadores? Una buena pregunta, pero que también podemos compartirlo desde las redes. ¿Cómo sería este caso, José? Sí, solamente hay que poner, ¿no? Ley de trabajo en el hogar y te va a salir, ¿no? La ley de reglamento. Lo bueno es que ahora, como todos tenemos acceso, ¿no? a las redes, ¿no? Ahora a través de un celular nada más, podemos poner, ¿no? Ley y te va a salir la ley publicada en el 2020 y al costado te va a salir, ¿no? Para que puedas también hacerle clic al reglamento. Entonces, yo creo que es de acceso, ¿no? Público. Lo que yo sí veo bastante es que muchos empleadores, aún teniendo todo ese acceso y contratando a alguien, a un trabajador o trabajadora, no es que no tengan tan claro cuáles son las obligaciones. Creo que prefieren no hacer esto, digamos, el desconocimiento para no poder reconocer estos derechos, ¿no? Y esto tiene que ver, por eso les decía, ¿no? Con una planificación, o sea, en el hogar. El trabajo en el hogar, cuando se contrata a alguien, es porque alguien va a suplir esa tarea, ¿no? Un tercero va a suplir esa tarea que tendría que hacerse en el hogar, sea de, ¿no? la cocina, el cuidado de los menores, de los adultos, la limpieza, que normalmente eso debería recaer en el núcleo familiar, ¿no? Pero como esa actividad se va a trasladar a un tercero, que va a ser a través de un contrato de trabajo, entonces se tiene que cuantificar y esa cuantificación ya está en la ley, ¿no? Entonces yo les decía que estos derechos que estamos hablando son derechos mínimos. O sea, no estamos hablando de derechos máximos que por ahí le están dando una remuneración de 1.700, no. Estamos hablando de una remuneración mínima vital. El problema que viene en esto es que el empleador contrata a un trabajador que muchas veces no voy a poder garantizar esos pagos. Entonces, ese es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque el empleador del hogar tendría que haber hecho, digamos, una planificación. Y esto es importante. Oye, a mí no me alcanza para contratar a alguien de manera permanente las 8 horas, pero sí puedo contratar de manera parcial. Entonces, eso es importante porque si no, vamos a encontrar muchos empleadores, ¿no? Que hacen esta planificación y que no van a poder pagar al trabajador o trabajadora del hogar. Porque lo otro es aceptar esa realidad, ¿no? Y que no se le reconozca estos derechos. Entonces, vamos por partes, ¿no? La persona que no pueda contratar, que contrate a tiempo parcial. Las personas que pueden contratar y pueden pagar, que formalicen al trabajador. Es decir, oye, yo estoy todo en ok, pero no tiene contrato, le pago la rectificación, pero se lo doy a mano. No, formalicemos, ¿no? Oye, acá es otro remedio, por ejemplo, ¿no? Acá es la formalización. Y en aquellos casos que sí están cumpliendo, ¿no? En todo caso, que continúen con esas garantías, ¿no? Que les están otorgando todo. Pero en estos dos primeros, yo creo que la intervención, sea de la autoridad de trabajo o del sistema inspectivo, tendría que ir focalizada. En el primer supuesto, tendría que ir con un sistema más que de sancionar, con un sistema, digamos, de esclarecer estas dudas al empleador del hogar para que pueda, en todo caso, señalar que en estos casos lo más idóneo para ti sería contratar de manera parcial, porque si no vas a estar en un incumplimiento y que yo te voy a tener que sancionar administrativamente, ¿no? Entonces, en el segundo caso, como si el empleador del hogar sí puede pagar las 8 horas, acá tendrían que hacer una función de regularizar todos estos medios, ¿no? El contrato, las boletas,
la transferencia, ¿no? Cosa que el objeto, más que sancionar, iría por una finalidad de regularizar todos estos procesos que en la práctica los tienen de manera informal, ¿no? Y sincerar, ¿no? Oye, puedo contratar a alguien para que pueda suplir, pero tengo que reconocerle todos estos derechos, ¿no? Y esto viene de la mano de ya comenzar a reconocer que el trabajo en el hogar es tan relevante como cualquier otro trabajo productivo en cualquier otra empresa. Entonces, eso es importante. Si no valoramos esta actividad y no comenzamos a hacer estas acciones, lo que estamos haciendo es que el problema que ahorita, ¿no?, ya ha sido reconocido por la OIT, no va a tener ninguna respuesta. Entonces, estos eventos, por ejemplo, este programa de todos los lunes, tiene esa finalidad. Tiene el objeto de, uno, de que los empleadores sepan cuáles son sus obligaciones, y por el otro lado, que los trabajadores sepan cuáles son sus derechos. ¿Por qué? Porque no esperen, ojo, este siempre es un problema que veo recurrentemente, no esperen a acabar el vínculo para poder exigir los derechos, porque se hace muy difícil, después del trabajador que es informal, poder reclamar, sea ante la vía inspectiva o ante la vía judicial. Es más sencillo comenzar a reclamar cuando todavía tengo el vínculo vigente. ¿Por qué? Porque todavía se va a poder acreditar de manera más sencilla la relación laboral, ¿sí? Eso yo lo que recomendaría en un primer momento, en esta segunda punto, que la necesidad de comenzar uno a tener claro por qué esta actividad de trabajo es importante y tan relevante como cualquier otro trabajo productivo y que se le tiene que reconocer estos derechos mínimos. Segundo, la necesidad que los trabajadores y trabajadoras del hogar conozcan sus derechos, porque si no los conocen no los van a poder exigir. Y tercero, utilizar estos medios para comenzar a informar al empleador cuáles son sus obligaciones. Y ojo, ¿no? No les están pidiendo que se les pague, ¿no?, por así decirlo, algo que va a generar que no lo puedan, ¿no?, pagar, porque ellos ya sabían desde un inicio que todos estos derechos se les tenía que reconocer al trabajador desde el inicio. Y si no los conocen y no los van a poder pagar, ¿no?, tendrían que en todo caso establecer un acuerdo con el trabajador para disminuir la jornada y sean jornadas menores, donde sí se pueda adecuar el pago, ¿no?, por la prestación que está realizando el trabajador, porque esto también le va a permitir al trabajador del hogar poder ver, ¿no?, otros tipos de actividades donde pueda realizar en ese tiempo y poder, digamos, tener los mejores ingresos. Si no, vamos a estar en una situación de no reconocerle o no pagarle todos los derechos a los trabajadores, que a la larga va a afectar al mismo trabajador del hogar. Muchas gracias, José, por tus importantes recomendaciones. Y ahí miren, amigas, ahí les estamos compartiendo el artículo 9, habla de la gratificación de julio y diciembre. Y también si ponen en el internet, como decía nuestro amigo José, ley 31 o ley de trabajadoras del hogar, ahí les va a salir. Pero también a mí, señores empleadores, ustedes tienen más acceso a los equipos, entren, tómense un tiempito porque, José, tú nos dirás, es obligación de los empleadores informarse también de cuáles son sus obligaciones, valga la redundancia, ¿no? Como las trabajadoras del hogar, saber sus obligaciones para hacer su trabajo. Sí, como justo Sofía les ha señalado, ¿no? No les demora más de 2 minutos poder poner ley de trabajadores del hogar y les va a salir ahí el link, van a poder descargarlos y de manera expresa está, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a la gratificación completa. Está clarísimo. Bueno, muchas gracias, José. Gracias por tus importantes aclaraciones. Cada día aprendemos más. Nos vamos empoderando. Charita. Muchas gracias, José, por tu participación. Esperamos tenerte pronto en el programa. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a todos y a todas que están viendo el programa y ya nos estamos viendo para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta agosto. Gracias. Te comprometemos. Un abrazo. Que tengas tranquilidad este fin de mes. Bueno, amigas. El programa, Sofi, vamos a dar la relación de ganadoras de las becas. Las chicas que han ganado las becas para los cursos de capacitación en la casa de Panchita. Renzo, por favor, si nos puedes ayudar con el flyer, con los nombres de las ganadoras. Y vamos a hacer tú y yo, Charito. Vamos a ver si nos amplías
Gracias por participar en la encuesta, sus opiniones son muy valiosas y entre todas las amigas que han respondido a la encuesta, pues hemos hecho este sorteo de las 20 becas. Empieza, Charito. Sí, a ver, tenemos a Joana Salvatierra Oblitas. Claudia Daisy Vega Gómez. Angie Alexandra Mamani Colque. Luis Abiel Castillo Meregildo. Ok, Isabel González Dávila. María Nancy Plasencia Alcántara. Cristina Coica Ascue. Faustina Hanampa Sacha. Tania Apaza Huiza. Isabel Curo Cayo. Merita Vega Espinosa. Gladys Contreras Tello. Jessica Ortiz Montes. Beatriz Gala Yalo. Gaby Ángela Tapara Chávez. Elizabeth Álvaro Robladillo. Liliana Quispe Colqui. Vanessa Casas Hacha. Margarita Susana Cuito Mamani. Y finalmente, Clara Elena Montero Aburto. Felicitaciones, amigas. Y por favor, aprovechen las becas, aprovechenla porque ustedes son las ganadoras y a veces se demoran un poquito y a veces quitamos la oportunidad a otras amigas que sí ven de organizarse su tiempo para aprender, para capacitarse, porque estamos hablando hoy día del derecho a la gratificación, pero es importante seguirnos preparando, seguirnos capacitando, ya que en lo que nos capacitamos, Charito, no solo nos sirve mientras somos trabajadoras del hogar, sino en nuestro día a día como personas, como mamás, como hijas, en fin, todos los talleres que hacemos, Charito. ¿Y cómo las amigas van a saber con quién se van a comunicar? ¿Cómo van a saber esto, Charito? Y una amiga de la Casa de Panchita se va a estar comunicando con ustedes ya en estos días, entre Gloria y el miércoles, así que estén al pendiente de sus teléfonos, ¿sí? Contesten las llamadas para que puedan tener contacto con Gloria y puedan ya empezar a iniciar sus cursos. Y anunciamos el próximo programa. Para la próxima semana vamos a hablar acerca de nutrición en las personas adultas mayores. Vamos a tener como invitada a Susana Pérez, capacitadora y responsable del taller de nutrición del adulto mayor de la Casa de Panchita. Así que no se pierdan el próximo programa, el próximo lunes a las 9. Sí, y con respecto a las becas, lo vamos a publicar al final del programa para que ahí sepan quiénes son y se van a poder anotar. Y finalmente, amigas, decirles que viernes 28 y sábado 29 de julio es feriado. Te corresponde recibir tu gratificación, pero también a que se respete tus días de descanso, como es los feriados el viernes y 28 de julio. Deberes y derechos. Charito. Dando la mano. Eso es. Y bueno, ha sido un gusto y bueno, hemos empezado un poquito tarde y por eso nos hemos quedado un poquito más del tiempo y gracias, amigas. Compartan la información, no se la queden con ustedes y lo que han aprendido enseñen a otras amigas, porque esa es la manera de darnos la mano entre todas. Gracias, Charito, y ya nos veremos prontito. Y gracias, Renzo, por tu apoyo en toda esta noche que hemos desarrollado el programa. No somos invisibles, camino a los 11 años. Disculpa, Charito, hay que agradecer a nuestras amigas que ayer se juntaron, se dieron cita para seguir celebrando el aniversario número 34 de AGTR. Nuestros saludos y agradecimiento a Ágata, quien estuvo coordinando. Varias de nosotros no nos fue posible estar por diferentes situaciones personales que tenemos, y lo quiero decir porque me han dicho, Sofía, ¿por qué no has estado? Algunas saben que tengo a mi mamita delicada. Bueno, sábado y domingo estoy con ella, porque hay que empezar a asumir tus roles con tu propio entorno para luego seguir adelante. Pero nuestro cariño y gracias por estar ahí. Ya nos juntaremos con todas ustedes, ¿no, Charito? Sí, correcto. Y nos vamos. Hasta el próximo lunes. Chao. Adiós. Buena semana. Comienza el encuentro.
Juanita López llega al paradero y sube al bus, dribleando el tráfico, escapa por la banda y llega a la casa donde trabaja a poner el orden y limpieza como cada lunes, alistando a los niños para el colegio, arreglando los cuartos, haciendo las compras. Avanza Juanita, entrando a la cocina.